Buenas noches. Una vez más estamos a través de Punto de Vista, programa que produce la Comisión de Derechos Humanos de ICA y programa que analiza, que entrevista, que recoge testimonios, presenta informes sobre la situación del país y en particular a nivel de la región. Queremos ingresar comentando dos cosas importantes. La primera, que el Pleno del Consejo de Consejeros del Gobierno Regional se atrevió por fin a convocar, y digo por fin porque le han estado dando largas ya casi 2 meses, para este jueves 9 de noviembre a las 4 de la tarde en la sala de el ex consejero Jave, así se llama el nombre de esta sala, ¿no? Van a proceder a suspender a la vicegobernadora. Según ellos dicen, el expediente que se ha sido presentado en el Jurado Nacional de Elecciones por incapacidad moral y por declararla loca, según señala, ¿no? Entonces, veamos cuál va a ser el proceder de los consejeros regionales, entendiendo que hoy la ley de gobiernos locales y regionales, sobre todo las exigencias que plantea el Jurado Nacional de Elecciones, es que ya no se puede alzar la mano con ligereza y decir si voto a favor o no voto. Ahora tiene que argumentar por qué un sí o por qué un no. Y esa situación ha llevado a que en algunas municipalidades y gobiernos regionales, el que no haya una motivación, el que no haya una sustentación, algunos consejeros o regidores hayan sido vacados por el propio Jurado Nacional de Elecciones cuando se corrobora que hay una confabulación o hay otro tipo de intereses. Así es que vamos a estar el día jueves, esperemos no hay que ingresar a la sala donde van a estar los consejeros regionales y proceder a la votación para ver cuáles son los motivos, los argumentos, la sustentación por las que van a proceder y quiénes van a decir sí y si alguno se atreverá a decir no. Lo que quiere decir es que así como a nivel nacional se tiene claridad de la dictadura congresal, que se tiene claridad de que el Congreso de la República le va a dar un sí a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, porque está conspirando y confabulando y está gobernando el país con el Ejecutivo, con esta situación cómplice. Lo mismo creemos de los consejeros regionales. Así es que esta convocatoria la firma el consejero delegado Luis Castro Macabe, jueves 9, 4 de la tarde en el gobierno regional. Veamos qué va a pasar. Nosotros, por lo tanto, estamos haciendo algunas gestiones para ver si podemos tener de entrevista a la vicegobernadora, quizás no esta semana, sino la próxima, para ver ya los resultados de esta situación. Un segundo elemento es estar atento de lo que pasa en el país dentro de la gobernabilidad y la democracia. Pero también una situación que este programa en particular, Punto de Vista, que produce la Comisión de Derechos Humanos, ha puesto el énfasis y abre esta tribuna, básicamente, esencialmente diría yo, porque busca tener la mirada de los diferentes actores que están vinculados al tema laboral, al tema de la agroexportación. Buscamos que haya una mejor condición laboral de los trabajadores del agro, que haya un diálogo abierto entre los diferentes actores, sean el Estado, el económico, el actor económico de la Cámara de Comercio, los empresarios, los trabajadores sindicalizados de los 5 grupos sindicalizados que hay, los únicos 5, los trabajadores no organizados del sector de Santa Cruz de Villacurí. En unos instantes, en un par de minutos más o menos, vamos a hablar con Caleb David Centón, Clemente, que él es dirigente con una amplia trayectoria, su liderazgo es muy afirmado en el sector de Santa Cruz de Villacurí, conocido como Barrio Chino, porque se han dicho muchas cosas, pero además porque siguen dándose, y el programa de hoy día justamente se va a acentuar en este tema, un conjunto de situaciones de vulneración de derechos. Yo sé que a los empresarios de la Cámara de Comercio les incomoda que a veces mostremos estas situaciones o planteemos estas realidades, pero es lo que está ocurriendo. Hoy el programa de televisión tenía 3 testimonios, sobre situaciones que se han dado en diferentes fundos, uno en el Corredor Sur, sobre los accidentes laborales y en el cual la empresa no está procediendo a tener alguna reacción inmediata y respuesta bajo el pretexto que el trabajador no tiene ninguna condición de planilla ni beneficio social. Es un trabajador temporal, como aquellos que son parte del sindicato de actividad por rama Ciclari, que su secretaria general, Susan Quintanilla, siempre denuncia. Pero luego tenemos denuncias de trabajadores que pertenecen a la agrícola Chapi,
que son parte del corredor sur. El corredor norte, el Álamo, Expansión Urbana y Barrechino. Los 3 sectores donde está una gran cantidad de fondos, y el corredor sur, Santiago, Pachacute, Tate, Polo Nuevo, Los Aquijes, Yauca, El Rosario, donde hay otro grupo grande de fondos. En este corredor sur están básicamente los trabajadores sindicalizados de Agrícola Chapi, Agrocasa y Frutícola del Sur, ¿no? Algunos de Ciclari, porque ellos no son parte de sindicatos, sino de empresas, sino trabajadores que hoy día están un mes en un fondo, otro mes en otro fondo, en el marco de las campañas que se dan a lo largo del año agrícolas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos 2 testimonios. Las personas, por miedo, por una situación de incertidumbre, de temor de que si luego las van a contratar o no, están siendo combinadas, son 4 trabajadores de Agrícola Chapi, en los cuales se les han solicitado su renuncia. 2 de ellas, mujeres, han firmado la renuncia en consideración a la empresa porque le creyeron la versión, no quiero decir el cuento, la versión del subgerente de la empresa, el señor Fernando Velázquez, y del responsable de recursos humanos, Ricardo Espinosa. Ambas personas le dijeron de que la situación de la empresa Agrícola Chapi, que el año pasado perdió algunos contenedores porque no fueron bien embarcados, se malogró la mercadería, este es un rumor que se sabía a lo largo del año, que la situación económica de Agrícola Chapi no está en buenas condiciones y que bueno, que la empresa posiblemente iba a paralizar. Las trabajadoras han firmado, creyéndole esta versión de manera sana a estos funcionarios, 3 elementos que se han presentado. Una, que le dijeron sí o sí, firme la carta. Tienen 2 posibilidades. Firmar la carta de renuncia. Una tiene 5 años de trabajo, bueno, te pagamos 1.000 soles por cada año, más tus beneficios o algo de vacaciones, 6.000 soles. La otra persona más menos años. Y las personas que no han suscrito, no han firmado todavía, son trabajadores que tienen más de 10 años de trabajo, en los cuales, ¿cuál es lo que le solicitaron a ambos trabajadores? 1, firmas, y lo tienes que hacer ya, porque tenemos que resolver esta parte legal y estarías ayudando a la empresa porque la situación es complicada. Pero una de las trabajadoras que ha firmado, se ha informado y está enterada que al mismo cargo que ella había renunciado, ya fue contratada otra persona. Entonces, ella refiere que su temor y su preocupación de no hacerlo público y a dar cara en esta situación es que todavía no le han entregado sus documentos laborales, y ahí entra la jugada donde el señor Fernando Velázquez, y tomo el nombre de él porque me lo han dicho los trabajadores, tengo las entrevistas que he recogido, les ha señalado, lo que me decía también la trabajadora, ya con 5 años de servicio, es que si ellos no firman su hoja de vida laboral, no va a salir limpia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, va a salir una hoja de vida en la cual, porque la otra persona se niega a firmar el documento de renunciar, de que dice por qué yo tendría que renunciar si no tengo motivos y vengo trabajando 11 años en las campañas estacionales agrícolas. O sea, entro en el mes de noviembre, salgo a fines de marzo o quincena de marzo, me vuelven a llamar en junio hasta septiembre, y todos los años sé que ese es mi movimiento laboral, respetando que no trabajo los 12 meses, sino en estas campañas agrícolas de Agrícola Chapi, ¿no? Agrícolas en términos de uvas y paltas. Sin embargo, no nos explicamos por qué. Yo he llamado telefónicamente al señor Fernando Velázquez, su gerente de esta empresa, y él me ha dicho que no está autorizado a hablar. ¿Por qué he llamado? Porque siempre nos acusan de que nosotros solamente tenemos la versión de una parte, que nos dejamos llevar, que nos sorprenden, que nos mienten, pero no, he llamado, y aquí lo digo en punto de vista en el programa de Codeica. Ustedes díganme en qué momento, en qué hora, qué día, y nosotros acudimos a su empresa, o ustedes vienen aquí a nuestra oficina, donde está nuestro sede de televisión, y podemos conversar y hacerle la entrevista. Pero el señor Velázquez me ha señalado que no, que le envíe un documento, ya en otros momentos lo hemos hecho, que para que el área legal proceda a darme la información.
se niega que en ningún momento él ha combinado a los trabajadores para que renuncie un documento o le firmen, que esa no es política de Chapi, y que sencillamente los trabajadores renuncian de manera voluntaria. Claro, si usted le dice a un trabajador, firme, porque si no, no le doy una hoja de vida limpia, laboral, además va a ir a un proceso judicial, donde nosotros somos una empresa y usted lo que va a recibir se le va a ir en abogados, y la persona lo que quiere en este momento es tener que su DNI cuando ingrese a un fondo no salga clip, como nos ha dicho muchas veces trabajadores de otros sindicatos, que por reclamar, que por solicitar sus derechos se respeten, el DNI no ingresa, no entra, rechazado, rechazado, rechazado. Y como me decían estas personas, somos madres de familia y somos madres y padres y tenemos que educar a nuestros hijos. Entonces, dos hechos, y con esto quiero entrevistar a Caleb, que ya está aquí con nosotros en Punto de Vista. La otra preocupación es que el trabajador nos refería, y he hablado con la jefa de SUNAFIL, la doctora Paula Peña Ramos, se ha comprometido a ver los casos de manera directa, a estar aquí, porque el trabajador señala que cuando fue a SUNAFIL para presentar la denuncia que la empresa lo está obligando a renunciar, SUNAFIL no la quiso recibir, aduciendo que el documento que estaba presentando es un documento que está en negociación con la empresa, porque la empresa le está reconociendo que le va a pagar 1.000 soles por año de trabajo. Pero el trabajador dice, yo no estoy reconociendo eso, yo estoy cuestionando y denunciando que la empresa me está votando, me está diciendo renuncia de un momento a otro, por el mismo argumento de que la situación económica no está buena en Chapi. Puede ser que sea ese argumento, pero ¿por qué si despides a un personal, le obligas a renunciar, luego contratas a otra? Como el caso de la trabajadora que ha ocurrido en su mismo cargo, ¿no? Entonces, estas situaciones son importantes conversarlas. Está el diálogo, tienen que explicarlas, qué rol juega el sindicato de Agrícola Chapi, cuál es la situación de los trabajadores, porque desde el otro lado, y estamos hablando, uno de los trabajadores es sindicalizado en Chapi, y él había presentado en el mes de junio una denuncia porque Chapi no le reconocía el bono que le correspondía. Entonces, son personas que vienen en determinados momentos exigiendo sus derechos y que luego la empresa le pasa factura, porque la trabajadora también nos señalaba que venía exigiendo algunos derechos. ¿Qué está ocurriendo? Nosotros el día jueves vamos a tener al presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Ojeda, para hablar sobre la declaratoria de emergencia, sobre la situación que ellos han pedido al Estado, se declara en emergencia el sector de Santa Cruz de Villacurí, porque sí hay rumores fuertes de que va a haber un paro, ¿no? Pero luego la próxima semana ya hemos coordinado con la doctora, la intendente de SUNAFIL, para que esté con nosotros y nos informe, ¿SUNAFIL está haciendo su trabajo, está asumiendo las denuncias o qué está ocurriendo, ¿no? Y también vamos a coordinar la entrevista, no la hemos hecho todavía, con el representante, el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Manuel Olachea, para ver si tiene información de esto que está ocurriendo, porque él preside justamente el Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio, y en estos tiempos siempre, ya lo sabemos quienes vivimos aquí, que entre noviembre y diciembre, octubre, noviembre y diciembre, las denuncias de situaciones de vulneración de derechos se amplifican. ¿Por qué? Porque son campañas donde se necesita mayor mano de obra de los trabajadores. Dicho esto, empiezo el programa con Caleb. David Caleb ya está con nosotros, ¿no? Caleb, bienvenidos a Punto de Vista. Hoy has escuchado un poco lo que he venido señalando. Hay anuncios sobre el sector donde tú trabajas, hay una mano de obra que se ve obligada a trabajar en condiciones nada óptimas, de muchas vulneraciones, situaciones irregulares, situaciones en las cuales son bastante cuestionables. Cuéntanos, y bienvenido a Punto de Vista, ¿cuál es la lectura, la realidad, la mirada, sobre todo porque tú trabajas en la zona, pero además también tienes un contacto de manera permanente con las personas que trabajan en la agroexportación? Bienvenido, Caleb, a Punto de Vista. ¿Qué tal, Rosario? Muy con todos los que están presentes. Gracias por la invitación a la entrevista. Y sería bueno saludar a todos los hermanos y hermanas que trabajan en el sector agroindustria, que en la región Ica, ¿no? Que son migrantes, ¿no? Diferentes partes de Perú. Primero, ¿no? Solidarizarme con los compañeros de Chapi que han sido, pues, despedidos, ¿no? Al parecer arbitrariamente.
con engaños. Y eso no es el primer caso, ¿no? Y eso ha pasado siempre acá, ¿no? Bueno, la realidad ahorita actualmente en nuestro sector vuelve a lo mismo después de haber pasado el paro agrario del 2020, pensando, ¿no? Que nosotros, de alguna forma, las empresas iban a recapacitar, iban a replantear sus políticas empresariales, a tener, pues, bastante cuidado con sus trabajadores, pero nada, volvemos a lo mismo y hasta incluso empeorando la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Tal es el caso de recientes, ¿no? Que ha pasado. Sigue la informalidad también, los service, ¿no? Ahora aparentemente con este logotipo, se puede decir, de jaladores, la informalidad sigue y es penoso, ¿no? Justo ahorita se escucha, pues, ¿no? Que va a haber una movilización, ¿no? Que no tiene fecha, está en que sí, que no. Y lamentable, ¿no? También el comentario que también escuché, el del señor Ojea de la Cámara de Comercio, que haya pedido que, nuevamente, en otras palabras, que militarice toda la región Ica, en especial Barrio Chino seguramente. ¿Con qué fin de amedrentar? En vez de propiciar un diálogo, ellos mismos tomar la iniciativa de llamar a los dirigentes de los trabajadores a ver cómo solucionamos el problema del sector agrario, ¿no? De los trabajadores. Entonces, creo que no es la forma, más aún creo que está calentando los ánimos de los trabajadores, porque en sí ahorita actualmente los trabajadores están pues en unas condiciones laborales pésimas nuevamente. Le quiero mencionar en los trabajadores, la queja constante ahorita es porque los destajos, ya es la modalidad que muchas empresas aplican. Le quiero comentar esto para que los trabajadores y los mismos empresarios entiendan que los destajos son pues eh, fijadas por la empresa a conveniencia de ellos. El trabajador no tiene participación en que, oye, el destajo justo sería esto, no, el empresario, en confabulación en todo el sector, ponen el destajo a conveniencia de la empresa. Al punto de que el trabajador para sacarse el jornal tiene que sacarse, discúlpeme el término, sacarse el ancho, o la trabajadora igualmente, para ganarse un jornal o hasta a veces no completar la tarea. Entonces, esta es la modalidad que están aplicando las empresas desde ya, siempre lo tenían haciendo desde mucho antes, y nuevamente. Ahora, ¿qué ha pasado? Que de repente en años atrás, un ejemplo, ¿no? El de soja en la ova, en la uva, la vid, el de soja, esa tarea por planta pagaban 50, 60 céntimos. Hoy en día están pagando hasta incluso 20 céntimos. Le están reduciendo pues el destajo. Entonces, al reducirle, para que saque el trabajador su jornal, tiene que hacerse el triple esfuerzo. Es una manera de explotación directa a los trabajadores, sin que de repente las autoridades se den cuenta. Es una modalidad que en el sector abunda, ¿no? Entonces, no hay un destajo justo pagado, ¿ya? Tampoco hay un trabajo diferenciado de mujer a hombre, ni adultos. Aquí todos aplican por igual. No puedes, no rindes, simplemente te descartan de la empresa. Es una realidad que vivimos los trabajadores en el sector. Entonces, es uno de los casos. Otro es el despido arbitrario, como ya mencionaste en el Chapi, ¿no? Y en este caso creo que sí, trabajadores ya permanentes, aunque en la misma ley 31110 han dicho que trabajador que tiene permanencia o en campañas seguidas tiene preferencia a ser contratado nuevamente, ¿no? Pero aquí veo que lo han obligado, o al parecer con engaños lo han hecho firmar, y me es lamentable, ¿no? En el sector hay despidos constantes. Si ustedes, y seguramente la gran mayoría de los que van a Lima, Ica, en la Panamericana seguramente han visto retornando trabajadores en horas de la mañana, ¿no? Como a las 8 o 9 de la mañana, esperando en el paradero, por ejemplo, en la Panamericana acá, por el corredor norte, aquí en Barrio Chino, por ese sector, esperando trabajadores en los buses, ¿no? O regresando a pie a las 9, 8, esas horas. El por qué a veces los service, ahora los jaladores llevan con engaños con el fin de llenar su carro, se lo llevan a los fondos, lleno el carro, y en el fondo dice, ¿sabe qué? Tú, ahí el resto nada, ¿no? Y se regresa. O estás trabajando a medio trabajo, señor, no me agradaste, por bajo rendimiento, afuera. Entonces, Caleb, hay una realidad que innegable, o sea, que tú estás describiendo, pero que además se constata, ¿no? O sea, la preocupación que nos surge es la versión que tiene un determinado sector de los empresarios es que, en particular los de la Cámara de Comercio, con quienes venimos dialogando a pesar
diferentes discrepancias y tensiones que hay, pero que son parte de un espacio importante, del cual vamos a hablar en unos minutos, es que las empresas formales no vulneran derechos, sino son las informales o las ilegales. Pero si nosotros estamos mostrando este caso de Agrícola Chapi, estamos hablando de una empresa formal, una de las más importantes del país. Entonces, la trabajadora me dice, yo ya perdí porque yo le creí a los funcionarios, al gerente de recursos humanos y al subgerente, que es verdad que la empresa está atravesando una situación crítica económicamente. Incluso agradecí que me estuvieran pagando 1.000 soles por año de servicios. Y me lo dice muy afectada emocionalmente. Yo con lágrimas en los ojos he firmado el documento, ¿no? Un documento además que, para decirlo, me señalaba en blanco, porque luego le dijeron que iban a llenarlo, que iban a ver cosas, y ya me dice que hasta la fecha ese documento, ya lo firmó el día viernes, 3 de noviembre, no tiene ninguna documentación. Es más, no le permitieron tomarle una foto al documento que estaba firmando, porque ha hecho dos firmas, ni tampoco una copia le han dado. Solo ese hecho es vulnerar su derecho. Firmar un documento sin que la trabajadora se quede con la copia de aquello que está firmando. Hay que confiar en la buena voluntad de los empresarios, decir que están firmando y si no han añadido otras cosas. Entonces, estamos hablando de una empresa formal que está vulnerando derechos. Y por otro lado, estamos viendo que hay accidentes laborales, o lo que tú has señalado, Caleb, esta situación de no respetar el pago o de el trabajo de destajo. Quizás ahí la preocupación es que la gente no termine de entender qué es el destajo o cómo se dan estas modalidades, y que hoy en campaña agrícola esta situación se reproduce fácilmente, ¿no? Entonces, quizás ahí es importante también señalar qué es posible hacer, Caleb, y entro al lado del diálogo. Hay un espacio de diálogo, se acaba de publicar la ordenanza, que ha costado mucho trabajo, que se sienten, el 30 de noviembre se cumplen 3 años, se rememora 3 años, de lo que fue el paro agrario, y que nadie quiere un paro, mucho menos en un contexto de recesión, que genere conflicto, que genere heridos o que genere muertes. Pero es importante mirar lo que ocurrió para no repetir. Y se acaba de publicar hace unos días, nosotros hemos dado mucha información, la ordenanza regional 010, que refiere que se implementa como política regional del gobierno regional y se declara de interés que los instrumentos tengan la política de empresas y derechos humanos. En ese contexto, Caleb, ¿qué considera se debe dar cuando hemos visto que el gobernador regional lo único que está haciendo en Santa Cruz de Villacurí es tener paliativos y hacer campañas humanitarias, asistenciales, pero no entra a las causas y a la raíz del problema? Sí, Rosario, mire, bueno, yo permanentemente tengo contacto con todos los trabajadores y los que de repente, los que pueden a veces, llegan a mi persona y yo canalizo las de repente, tratar de ayudar a las entidades donde corresponde de repente su caso de cada trabajador. Yo desde el paro agrario, bueno, aparte de los procesos o calumnias que me han generado en persona, igual no sigo manteniéndome acá firme, tratando de buscar el diálogo, de repente buscar la paz social, porque como tú bien lo has mencionado, un conflicto social a ninguno nos conviene, a ningún sector, pero a veces los mismos empresarios se aprovechan, ¿no? De la falencia, de la incapacidad de nuestro propio Estado, se aprovechan y saben que es un Estado que no garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas y abusan de repente de este sector, ¿no? Que también tiene la ventaja en la ley. Eh, y yo pienso que aquí con lo que se ha aplicado, ¿no? Ya se ha venido trabajando, si no me equivoco, con el doctor Federico, lo que es la PNA, el Plan Nacional de Acción de Empresas de Derechos Humanos. Me parece bien el fondo del contenido, ¿no? Y esto, ¿no? Que ha dado una ordenanza, pero ahora la pregunta es que cómo se va a aplicar esto, ¿no? Hay un determinado, ¿no? Ciertos artículos, párrafos citados de la misma Constitución, todo eso, pero si los empresarios se ponen reacios, como siempre lo han estado, o sea, yo
yo lo veo tal vez que esto no sea, o no, si, por más que sea una ordenanza, si no la cumplen, y no la han cumplido cuando tenían la ley a su favor, ¿no? La ley 27360, teniendo hasta incluso los mismos, en la misma ley, en la Constitución, ¿no? Yo creo que aquí nuestro sector creo que debe fortalecerse el liderazgo y tener constante diálogo con por ejemplo, con la Cámara de Comercio, con los mismos empresarios, de consensuar y buscar de repente buscar soluciones a los problemas que hay en el sector, ¿no? Creo que eso debe ser la finalidad, porque si no va a haber eso, lamentablemente no va a ser quien promueva a un dirigente o un de nosotros para hacer una movilización, sino va a ser los mismos trabajadores que que van a autoconvocarse, como lo que pasó en el año 2020, porque a veces uno aguanta el trabajador los maltratos, los abusos, la explotación, pero ya cansa y no va a ser el dirigente de algún sector salga diciendo movilización, sino va a ser los mismos trabajadores. Entonces, para mantener la Hay paz dos social propuestas. es importante el diálogo, ¿no? Con los interesados en este sector, ¿no? Con los actores, ¿no? Trabajadores y empresarios del Estado, ¿no? Importante lo que remarcas, paz social, pero además en el marco de esta ordenanza de la implementación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, desde el enfoque de empresas y derechos humanos en todos los instrumentos y en las instituciones de gestión del gobierno regional. Empecemos, tú lo acabas de señalar con un buen ejemplo. Una cosa es tener el espacio multiactor donde ya están los psicosindicatos, están los empresarios de la Cámara de Comercio, está el Estado, están trabajadores no organizados de Santa Cruz de Villacurí, CODICA como sociedad civil y varias instituciones del Estado como SUNAFIL, Dirección de Trabajo. Estamos ampliando y digo estamos porque estamos apoyando en ello cuando es responsabilidad directamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y hoy del gobierno regional, es cuánta voluntad hay de ese gobernador regional y de su equipo. No sé si hablarle a Recurtado o hablarle a Carlos Segarra, porque no sé quién de los dos es el gobernador, la verdad. En la práctica uno y en el que fue elegido otro. Pero a ver, a los consejeros, cómo implementar esta ordenanza regional. Y creo que ahí es importante lo que acabas de remarcar, Caleb. Debe haber un espacio de diálogo especial, en particular con los actores claves de Barrio Chino, de Santa Cruz de Villacurí. Y eso implica un dirigente de los 11 asentamientos humanos, pero que no solo aborde el tema de la asistencia, del tema social, sino fundamental del tema laboral. Porque ahí hay una población migrante, hay una población intercultural y debe tener estos enfoques. Y ojo, que estos espacios no deben ser para promover candidaturas de quienes ya están Nah. postulando, son precandidatos al Congreso, sino de resolver aquello que tú has señalado. Nadie quiere un paro y mucho menos lo que ya se viene diciendo. Y este es el momento para que se recupere el diálogo, Caleb. Sí, Termino diciendo, te sí, escucho, Caleb. sí, Rosario, me parece importante que remarques eso también, ¿no? No, con mencionar, aquí hay líderes, señor del gobierno regional, hasta el día de hoy, bueno, aparte de de la ordenanza regional que ha hecho de la PNA, eh, no hemos visto alguna acción, ¿no? En favor de los trabajadores, ¿no? Quiero hacer entre paréntesis esto, ¿no? A toda la ciudadanía iqueña, ¿no? La mayoría acá somos migrantes, ¿no? Y yo quiero hacerte un comentario del año 2007, Ica era vacía, ¿no? Las calles, ¿no? Hoy en día, a raíz de la migración por el trabajo, la ciudad de Ica parece todos los días una procesión, lleno de gente de todo el rincón del Perú. Quiero mencionar a todos los iqueños, la ciudadanía iqueña, si nosotros, a los trabajadores, se nos vulneran nuestros derechos, no nos paga bien, eso afecta directamente a la economía local de la región de Ica, porque Ica se mueve en base a la economía de los ingresos de los trabajadores. Si a mí me pagan mal, si me pagaban 200, si me pagan 200, lamentablemente no voy a tener que ajustar mis gastos y eso afecta directamente a la economía local. Y eso creo que deben tomar conciencia la ciudadanía iqueña. O sea, afectarme a mí es afectarme al desarrollo del país, a todos los trabajadores. Cuenten por uno, multiplíquenlo por miles. Aquí no somos poquitos, somos miles de trabajadores que sobrepasan los casi 180.000 trabajadores. Entonces es una afectación directa, por eso que los iqueños tomen conciencia y las autoridades locales también, ¿no? Entonces, ¿Cómo mencionarte sumen, también, Caleb, ¿Cómo asumen, Caleb, este pedido que ha hecho la Cámara de Comercio, y ya para ir terminando el programa, que solicita se instale, se declara en emergencia en Santa Cruz de Villacurí
y se instale ahí un comando de la Policía Nacional o del Ejército. Sí, justo iba a eso, ¿no? Con el tema del gobierno regional. Para terminar con el gobierno regional, mira, yo creo el gobierno regional, no queremos limosnas aquí en Barrochino. Yo le soy directo, yo voy a tener tal vez la oportunidad de conversar con él, con los dirigentes del sector trabajador. Nosotros no queremos limosnas, queremos obras que trascienden el tiempo, por ejemplo, la construcción centro de salud para toda esa cantidad de población de trabajadores en la agroindustria que son vulnerados sus derechos, negados al acceso a la salud, ¿no? No queremos campañas acá, campañas que tenga que traer un doctor que tal vez tenía su cita ahí, han tenido que de repente quitar ese doctor, traerlo acá, ¿no? Hacerla para la foto. No queremos eso, ¿no? Del gobierno regional. Queremos obras que tenga, pues, que sí den resultados. No queremos limosnas, ¿no? Ahora, con respecto al señor, del parte de la Cámara de Comercio, me parece, pues, ¿no? La desesperación, ¿no? Siempre sale la última hora. No me parece correcto. Yo creo que el camino hubiera sido, pues, ¿no? Pedir el diálogo con los dirigentes que ellos ya conocen, saben quiénes somos, ¿no? Con otros involucrados, de repente Sonafil, Ministerio de Trabajo, Gobierno Regional, tener un diálogo, no para la foto, sino para resolver los problemas en nuestro sector. Y eso tiene que ser focalizado solamente directamente al trabajador, nada que ver de repente con temas X, ¿no? Aquí no somos nosotros el que le habla, no soy candidato, ni soy particular, ni tampoco soy partícipe de alguna organización política, ¿no? Simplemente yo asumo en el sector como de repente representante de los trabajadores con otros compañeros en la región de Ica. Entonces yo creo, señor Ojeda, ¿no? A través debe, ¿no? De repente yo tal vez personalmente voy a conversar con mis compañeros a ver si, con los dirigentes de toda la región, para tener una reunión, ¿no? Para más o menos focalizar en los problemas que hay en el sector, ¿no? Entonces, Creo que me eso parece sería, mal, ¿no? Que nuevamente quieran militarizar la zona, ya, amedrentar a la comunidad, lo que quieren es meter miedo, ¿no? Y eso lo han hecho. Entonces no queremos, ¿no? Eso puede empeorar la situación, ¿no? Entonces, nosotros no es que estemos viendo, callados, sentados, nosotros estamos evaluando cada campaña, cómo se está desarrollando la actividad, ¿no? De la agroindustria en nuestro sector, y especialmente los trabajadores, cómo están siendo vulnerados los derechos, ¿no? Nos estamos al tanto de todo lo que está pasando en el sector. ok. Muchas gracias, Caleb, por esa entrevista. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por esta comunicación. Hoy, a través de Punto de Vista, tres cosas que me parece importante cerrar el círculo en esta entrevista sobre lo que estamos hablando. Uno, es importante dialogar. Nadie, como vuelvo a señalar, quiere paralizaciones, toma de carreteras y conflictos. ¿Ok? Eso me parece prudente. Lo segundo es, dentro de esas acciones de vulneración de derechos, el gobierno regional, el propio presidente, el propio gobernador, Roque Hurtado, se reunió con los sindicatos hace 10 días más o menos, con los sindicatos de agroexportación, y justamente porque ya el rumor está fuerte y como quien dice, no voy a atender, o sea, reaccionan sobre ya las acciones hechas. Pero tiene que haber un trabajo de prevención y ahora hay una ordenanza. Estamos coordinando con el gerente de desarrollo económico a quien le corresponde esta implementación para ver cómo se va a trabajar y cómo se va a delinear la implementación de que ICA empiece a trabajar el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en todas las instituciones. Y tercero, cierro con esto, es que tiene que haber un componente intercultural. ICA tiene una población migrante alta, centrada específicamente en el corredor norte. Y tiene que tener este enfoque intercultural, enfoque de género, porque hay muchas mujeres jóvenes, el enfoque generacional, pero además también un enfoque diferenciado. Hay tanto una población amazónica fuerte, Shipiba incluso, como una población andina de la Sierra Sur, de la Sierra Centro y de otros sectores. No es lo mismo. Entonces ahí tiene que haber claridad y quien tiene que ir a conversar, a dialogar, a esta paz social que ha llamado Caleb bastante bien, tiene que tener todos esos elementos. Y tercero, la población de Ica. Santa Cruz o Barrochino, Santa Cruz de Villacurí, no son los terroristas, los revoltosos, los conflictivos. Cerremos nuestros ojos unos minutos, unos segundos, y dejemos que esa población no esté acá, sino esté en sus territorios. ¿Quién mueve, quién dinamiza la economía de aquella que nos jactamos que son los primeros en PBI? ¿Quién la dinamizaría? ¿Quién trabajaría? ¿Nosotros los siqueños o las siqueñas costeños?
¿Quién está dinamizando la economía para que digamos que somos una de las regiones más ricas del país? Entonces, no señalemos ni levantemos el dedo acusador cuando tengamos claro toda la película y cómo debe haber en este momento y debe prevalecer el diálogo. Y vamos a contribuir a esto porque nadie quiere, y puedo señalar, por eso estamos yendo a dialogar con cada actor importante del proceso de desarrollo económico y en el marco de una política de diálogo para implementar el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Con nosotros será hasta el día jueves a las 7 de la noche. Solamente adelantarle que el día lunes 13, quienes tengan interés, estamos abriendo un taller dirigido para mujeres jóvenes, profesionales, lideresas. Va a estar Indira Wilka, el Movimiento Ciudadano de Mujeres, el lunes 13, 4 de la tarde en el local de Codeica. Y el martes 14, como parte de este programa, de ese taller, la abogada Mayra Ramírez, ambas profesionales, ambas mujeres políticas, ambas mujeres con amplia trayectoria, van a hacer desde la agenda mujer cómo ir construyendo un movimiento ciudadano político, social, no partidario, para justamente promover diálogo y no llegar a situaciones mayores. Con nosotros hasta el día jueves a las 7 de la noche. Muy buenas y nos despedimos hasta nuestra próxima edición.